Cuando hace ya 400 años de la fundación del convento de la Merced, sería conveniente que habláramos de un aspecto sobre el que yo he venido trabajando a lo largo de mi vida profesional. Me refiero a la evolución de la propiedad rústica y urbana en Castilla-La Mancha. Para estudiar la propiedad existe un comienzo a mediados del siglo XVIII, que es el catastro del Marqués de la Ensenada. Es la primera gran radiografía de la propiedad y su riqueza. El resultado de esta importante fuente venía a decir que los grandes propietarios eran la nobleza, el clero y las órdenes militares. Cuando pasamos al siglo siguiente, al siglo XIX, y concretamente al trienio constitucional, que fue de 1820 a 1823, el llamado trienio constitucional o liberal, el gobierno llega a la conclusión de que el Estado está empobrecido, necesita propiedades para ponerlas en pública subasta. ¿Quiénes van a ser los primeros afectados del largo proceso de desamortización? Los conventos, las órdenes militares y algunos monasterios. En 1820, a partir de ese momento, van a quedar excluidas, sobre todo aquí en Ciudad Real Capital, que es en el tema al que nos vamos a centrar, los conventos de religiosas. Van a pasar a depender del obispo, del vicario, y de esta forma los conventos de religiosas, los 3 conventos de religiosas que existían, como franciscanas, dominicas y carmelitas, quedarán fuera del proceso desamortizador. Se pensaba que lo lógico sería que siguieran cumpliendo funciones de apoyo a la sociedad. Los conventos desamortizados serían afectados si no tenía 24 religiosos en dicho convento. De esta forma, los 5 conventos de la ciudad de religiosos, como los mercedarios, los franciscanos y los carmelitas, a los que se unía también Santo Domingo, que estaba en ruinas, y San Juan de Dios, que ejercía de hospital, pasaban a depender de lo que se llamaba bienes nacionales. El 22 de junio de 1821, el Ministerio de Gracia y Justicia entra en contacto con el jefe político de la provincia de La Mancha, la actual provincia de Ciudad Real.
El motivo era el siguiente: se iba a iniciar el proceso de desamortización de los 3 conventos de la ciudad. Los 3 conventos que estaban ejerciendo como tal de conventos y que no tenían 24 religiosos en ninguno de ellos. Concretamente, el convento de la Merced recibe su comendador el día 28 de junio un escrito que le dice que debe de abandonar el convento y dirigirse con sus religiosos al convento de su misma orden, situado en la provincia de Madrid, en el municipio de Rivas. 2 días después, el 30 de junio de 1821, se le dice que debe de abandonar el convento en 24 horas, dejando un inventario con las posesiones que tenga dicho convento. ¿Qué se entiende como posesiones, propiedades? Pues en el caso del convento de la Merced, 1151 tomos de lectura más 17 pinturas. Más dejó aún el convento de San Francisco y el convento de los Carmelitas. En 1836, concretamente el 18 de febrero, se aprueba la ley de Mendizábal de la desamortización religiosa. A partir de ese momento, los 3 conventos de Ciudad Real de religiosos entrarán en pública subasta como bienes nacionales. En 1841, según hemos podido saber del archivo histórico del Ministerio de Hacienda, el convento de los Carmelitas entró en pública subasta, pero una vez fracasada la subasta, los 5 conventos de religiosos de la ciudad pasarían a depender como instituciones públicas para beneficio de la capital de Ciudad Real, que había sido así concedido en 1833, con la nueva división provincial. De esta manera, 2 conventos, la Merced y los Carmelitas, serían bienes de control del Estado para uso público de la ciudad, mientras que los otros 3 conventos, San Juan de Dios, Santo Domingo y franciscanos, pasarían a depender del control del ayuntamiento. En 1843, siendo regente Baldomero Espartero, logró que el convento de la Merced pasara a ser Instituto Provincial de Enseñanza Secundaria. Aquello fue un gran logro, porque de esta manera la nueva provincia de Ciudad Real, con su capital en esta ciudad, podía disfrutar de esta institución importantísima para aquel momento. ¿Y qué pasaría con la iglesia del convento? En primer lugar, siguió ejerciendo el culto religioso, pero una vez que la catedral, concretamente que la iglesia de Santa María, pasa de parroquia a catedral, entonces será la iglesia de la Merced la que se convierte en parroquia. Como ven, toda esta información la hemos obtenido de los archivos del Ministerio de Hacienda, de la Diputación y del Ayuntamiento.